Bueno, acá estamos con Hilda, suponemos que en cualquier momento caerá Lionel, comenzando con un nuevo encuentro del taller de lectura sobre el antiedipo. Bueno, Hilda, ¿tenés alguna cuestión ahí que quieras compartir, Sí, trabajar? es largo, ¿no? Porque lo habíamos tocado al inicio, pero ahora él se detiene un poco más, ¿no? Se detienen ellos, ¿no? Un poco más y van explicando. Esta vez leí un poco más, son bastantes, esta parte son varias hojas, ¿no? Pero Sí, es un eh, poquito más larga que las anteriores. sí, es más larga, ¿no? Fui captando que hay toda una crítica al familiarismo, Ujú, ¿no? Eh, y, y claro, ¿no? Empiezan a establecer como una denuncia, digamos, por decir de alguna manera, en cómo la familia es eh, digamos, cuando deja de ser un medio de producción, cuando digamos, ¿no? Los medios de producción se privatizan, es lo que fui entendiendo un poco, la familia se vuelve un lugar como para controlar, ¿no? Un poco eh, como los flujos del deseo. Y ahí ujú. es su crítica a la familia, ¿no? Sin embargo, no es que no existe el Edipo, existe, ¿no? Pero lo que ellos dicen es como un mal uso, ¿no? Es lo que fui entendiendo y me gustó. Claro, empiezan un poco tratando de hablar del cuerpo sin órganos, ¿no? De las Ujú. intensidades, ¿no? Eh, quizás para hablar que lo que va pasando dentro, digamos, de ese triángulo edípico, pensado como cerrado, como un microcosmos, utilizan esta palabra, ¿no? Ujú. No es tan así, ¿no? Sino que está abierto por todos sus lados al campo de lo social, Exacto, ¿no? Y ahí, exacto. ¿Mm? Eso Ahí lo capaz que abren, me es de lo parece que más sí. importante, ¿no? Entender que el Edipo, en realidad, más que un triángulo, es algo que está totalmente abierto, poroso, roto, Ujú, dicen ellos, ¿no? Usan otras denominaciones, y que eh, la pregunta que ellos se hacen ya al principio, ahí de esa parte, que después obviamente la van fundamentando para ese lado justamente, es si los fenómenos sociales, políticos, culturales, históricos, etcétera, son una consecuencia de Edipo cuando aparecen ya sea en síntomas o en la producción de subjetividad del individuo o mismo de la familia, ¿no? O del grupo, lo que es, o cualquier producción subjetiva, o si es el fundamento y Edipo, en definitiva, es un estímulo, es decir, los padres son, o el papá, mamá, nene, yo, son, y otros integrantes, son solamente estímulos. O sea, ujú, ¿qué es lo que realmente organiza la ujú, subjetividad? Se preguntan ellos, ¿no? ujú. Por Claro, eso ¿no? hacen toda una crítica, incluso a algunas posturas de la antipsiquiatría y del psicoanálisis más crítico, como el de Manoni o el de David Cooper, cuando hacen una reducción de la producción delirante, por ejemplo, a el discurso de papá, mamá, o que son representantes de papá, mamá, yo, este, o es el nombre del padre, o es el falo, ¿no? Anoni, que sobre todo plantea estas cosas en términos más lacanianos, este, en algunos análisis del psiquiatra Zuloco y del psicoanálisis. Eh, y también David Cooper, incluso, ¿no? Creo que David Cooper toma algunos párrafos de psiquiatría y antipsiquiatría, ¿no? Ujú. Claro, porque ahí dicen que inclusive Cooper llega hasta un punto, pero igual carga a la familia, ¿no? De todas maneras, o sea, él vuelve a encerrar.
¿no? claro, exacto. Ujú, Sí, sí, incluso ahí lo discriminan un poco de Lane, diciendo que Lane por lo menos tenía unos flujos que venían de Oriente como para ver la cosa un poco diferente, ¿no? ujú, Pero David Cooper cae en reduccionismos familiaristas también. ujú. En esa Y, época al menos, ¿no? Después Cooper cambia un poco, pero claro, estamos en el 72, ¿no? Que cuando publican este libro, entonces es la producción anterior al pero 72 en todavía el que se están basando. existen, ya fue cambiando, ¿no? Pero digamos hasta algunos años hablar de la madre esquizofrenógena, En ¿no? esa época estaba muy en boga. Ujú, Y bueno, Deleuze y Guattari capaz que son de los primeros autores críticos en relación a esa concepción. ujú, Sí, sí. sí, Pues psicoanálisis hablaba mucho de la madre esquizofrenógena, estaba toda esa teoría, ¿no? Un poco ujú, después la escuela de Palo Alto, Bateson y también los de Tavistock con la antipsiquiatría también van balanceando eso, ¿no? Como producción, sí, familiar, pero no solo de la madre, digamos, ¿no? ujú, Empiezan a ver más el sistema, la dinámica, ¿no? De hecho, ujú, Guattari después tiene un enganche con eso, ¿no? Cuando se pliega bastante, sobre todo cuando los sistémicos empiezan a trabajar con la cibernética ¿cómo es? La cibernética de segundo orden, ¿no? La que trabaja más, más que ¿cómo es? La que trabaja más la diferencia, lo dispar, el desorden, ¿no? La ujú, primera cibernética, que fue la que fundamentó a la primera sistémica, era más como traer el sistema a un orden. Entonces se predominaban intervenciones que generaran orden en lo familiar. Después con el nuevo paradigma cibernético, la sistémica toma esta cuestión del desorden, ¿no? Como autopoético, autoproductor. ujú, Si hay desorden es porque es necesario para el sistema. El sistema se modifica, cambia, es abierto. Ya no es un sistema cerrado. ujú. Claro, ya empiezan a tomar otras cosas, ¿no? Claro, de la física, ¿no? La teoría de la complejidad, van Sí, ampliando, ¿no? Eh, exacto. ujú. Luego me regresé un poco para pensar esto de las tres síntesis, ¿no? Y ver cómo, digamos, ah, cómo en la tercera síntesis, que, ¿no? Que es la que estamos viendo, se produce algo en el orden de un sujeto, ¿no? Que tiene que ver con lo que consume, ¿no? Sí, o Ujú, mejor dicho, es esta síntesis de consumo es la que genera el sentir, el soy, ¿no? Eso que es del orden del sujeto, de la subjetividad, ¿no? La máquina célibe, ujú, claro. ¿no? Ujú. Viste Y, que cada y- una de las síntesis tiene una máquina, ¿no? La ujú. máquina propia del, de esta síntesis es la máquina célibe, justamente. Pero lo interesante que, digamos, la noción de sujeto, así como lo podemos pensar, no se trata de un sujeto identitario, ¿no? Sino que No necesariamente, claro, ujú, sino que es un sujeto en devenir, sí. que se va produciendo, digamos, de acuerdo a lo que va consumiendo. Claro, en relación a este consumo, viste que es como la síntesis de consumo, es como el final del proceso de esta síntesis, ¿no? Ujú, Entonces es como que da esa conjunción entre justamente la síntesis conjuntiva, ¿no? Que es esa cuestión como más caótica y conectiva, ¿no? Después viene
la cuestión disyuntiva, que es la de discriminar cuestiones que hay, ¿no? Cosas, ¿no? El milagroseo, ¿no? La máquina de milagrosear que coloca ujú, cuestiones, ¿no? Que imagina cuestiones, fantasea cuestiones, ¿no? Pero discrimina cosas. Y el yo soy, yo siento de esta síntesis última del consumo, ¿no? Es como ujú, que hay una lógica que culmina siempre en esta síntesis. Por eso es ujú, que abordan incluso mucho más el cuerpo sin órganos aquí, ¿no? El claro. cuerpo sin Ujú, órganos ya se viene trabajando desde la primera síntesis. Pero es como que ujú. acá cierra el ciclo, por decirlo de un modo, ¿no? Con esto del sujeto, ¿no? Porque todas las otras síntesis tienen como el sentido con este del Ujú. sujeto, del soy, del siento, ¿no? Y claro, ahí pensaba en este yo siento, ¿no? Porque en en las sensaciones, ¿no? Ya no es un yo pienso, sino un yo siento. Claro. Y, ujú. Empieza también pensando, digamos, en estos fenómenos esquizos, ¿no? No el yo siento es Schreber, por ejemplo. Yo siento que me convierto en mujer. No es yo pienso, yo siento. Mm, ¿Mm? exacto. El yo siento y el yo soy también. Claro, en un último término, ya digamos, Sí, yo sí. soy. Eso, esto de Claro. Nietzsche, ¿no? Yo soy todos los nombres de la historia. Ujú. Mm. Yo Claro, porque si soy se un piensa negro, un indio, un judío, un alemán, ¿no? claro, pero, Soy digamos, esto es incluso todo eso junto, posible. ¿no? Cuando el psicótico entrevera todo eso. Es muy propio en el discurso de Nijinsky. Claro, pensaba que, claro, cuando él abre, digamos, lo inconsciente, digamos, lo abre y lo piensa ya eh, como conexiones heterogéneas, ¿no? Entonces, que para mí ya cobró sentido de que uno alucina todos los nombres de la historia, Ujú, porque ya no es que esté encerrado dentro de lo familiar, sino que tiene todo el campo de lo social. Entonces, ujú. alguien que delira, por ejemplo, soy Trump, tiene que ver no con el personaje, sino con todo lo que va representando. Exacto. Viste que ellos dicen que esos nombres son como una intensidad. Claro, ¿No? Son como una fuerza, tienen que ver con eso del cuerpo sin órganos, claro. justamente, ¿no? Ujú, Entonces, es como todo un agenciamiento que hay ahí. ujú, No es que se identifica con, ellos dicen, no, claro. no hay una Ujú, identificación, ni una simulación, dicen ellos, ¿no? ujú, Viste que ponen el ejemplo de una novela en donde se trabaja quién cómo es falseó ser Luis XVII, que era, ujú, bueno, claro. el Ujú, hijo de Luis XVI, que huyó, nunca se supo de él, y bueno, hay historias relacionadas con, ahí viene Leonel, con este, gente que reivindicó que era Luis XVII, ¿no? Y ujú, el sí, caso más loco es el de Richemont, algo así, ujú, donde el personaje reivindica, pero no solo ser Luis XVII, sino también otros falsificadores, ¿no? Yo soy también aquel, el otro, ¿sí? Porque se coloca como en ese agenciamiento y hasta reivindica, dicen desde Iguatari, las partes que le corresponden por ujú, no solo lo que corresponde a Luis XVII, sino a todos los que quisieron ser o quisieran ser Luis XVII. ujú. ¿Cómo andás, Lionel? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos, Bien. ¿Bien? ¿Todo lindo? Ujú. súper, acá, Buenísimo. aguantando el frío, Acá ¿sí? mejoró un poco, pero estuvo bravo, bravo. Y encima no hay gas, Uh, poco gas. ¿Están con frío? Se complica, se, ¿No se tienen complica un poco. calefacción o tenés calefacción eléctrica? Tengo una eléctrica y las de gas no andan y el agua es medio tibia.
tibia, tibia, así que Ah, vivés de gas. Sí, sí, cuando sí, dependés del gas es complicado. Fa. Claro. sí. Ujú, Y bueno, son cosas que pasan acá. Sí. De un gobierno que había prometido que no iba a haber ningún problema de gas y en Mar del Plata, por ejemplo, no tiene gas Directamente. Pa, directamente. está feo. Bueno, así es la vida. ¿Cómo andan? ¿En qué andaban ahí? Sí. Estábamos con el tema de la síntesis de consumo, un poco Hilda traía esta cuestión de cómo pensaban el Edipo, el rol de la familia, y después estuvimos viendo un poco la cuestión del yo soy, ¿no? Del sujeto, del yo siento, entre otras cuestiones. Estábamos ahora cuando llegaste analizando un poco esto yo traía del impostor de Luis XVII, que es una novela, bueno, ujú, este, que vendría a ser ese impostor una especie de psicótico, ¿no? Porque termina no solo reivindicándose como Luis XVII, sino también reivindicaba el yo soy, los otros impostores que querían también tomar el lugar de Luis XVII, digamos, ¿no? Es esa ujú, historia que se armó porque Luis XVII creo que nunca apareció, nunca existió. Se dice que el padre lo salvó con un jinete que se lo llevó y bueno, entonces hay historias ahí de si aparece o no aparece, ¿no? Hay un cuento que trata de esa ujú, historia. Pero el impostor reivindica ser todos, no solo Luis ujú, XVII, sino también otros que se atribuían ser Luis XVII. ujú, Y como eso no es Una un tema multitud, de identificación ni de simulación, sino un ujú, tema de colocarse como en ese agenciamiento, en esa intensidad, en ese juego. ¿Sí? y multitudes también. Multitudes, Claro. son varios. ujú, Mm. ujú. Bueno, otras resonancias de la lectura. Vos sabés que estaba leyendo, hay una parte que habla de Bergson, Sí, Ah, justo era la que que iba a me, mencionar y le he marcado aquí. Está la súper evolución interesante. creadora. que me Sí, encantó, que dice, sí. si lo vivo se parece al mundo, es por el contrario en la medida que se abre sobre la abertura del mundo. Mm. Si es un todo, lo es en la medida que el todo, el del mundo, tanto como el de lo vivo, siempre está haciéndose, produciéndose, progresando, inscribiéndose en una dimensión temporal irreductible y no cerrada. Exacto. Y, y lo lleva a lo que es la familia, que la familia, que cuando uno cada esto planteaba por otras concepciones que hablaban de la división micro-macrocosmos, ¿no? Con lo cerrado. Y si uno cierra el Edipo, Ujú, sería esas miradas, esas concepciones donde hay un adentro, un afuera totalmente cerrado, ¿no? En cambio acá lo plantea como que la posibilidad de un Edipo, no un Edipo, sino como un estímulo, que ya creo que lo hablábamos de eso, como ujú, Sí, que la familia está descentrada, que está abierta, que es una abertura, está que abierta al pasa de todo. mundo. Claro, ujú, pasa de todo. Es ujú, eso. No es que sea un microcosmos, sino que es un cosmos abierto al mundo, a todo el mundo. Por eso es que ellos se preguntan siempre acá, ¿no? En esta parte, si las cuestiones que aparecen en los síntomas o en las producciones subjetivas de lo político, lo social, lo histórico, etcétera, incluso en los psicóticos, son fruto de Edipo o es al revés, son el fundamento de esa producción subjetiva y por lo tanto también de lo familiar. ujú. Acá dice más adelante que la familia no engendra sus cortes. Las familias están cortadas por cortes que no son familiares. Exacto, Ujú, cortes históricos. ujú, Y sí.
por ejemplo, no pensar cómo nos están cortando ahora las diferentes producciones históricas, ¿no? Que se están dando en la actualidad, ¿no? Que a su vez remiten a otras, ¿no? Ujú, Uno analiza, ¿no? La Argentina de Milei con sus, ¿no? Estas cuestiones que por un lado retrotraen al, al liberalismo más extremo, pero por otro lado también a tiempos dictatoriales, ¿no? Fascistas directamente, ¿no? Entonces retrotraen al corte de la dictadura, al corte nazista y fascista de la pre-época de la Segunda Guerra, ¿no? Este, eso también está siempre, ¿no? Son cortes subjetivos que están como instalados ahí. Y eso ujú. repercute y está produciendo la subjetividad de hoy día. ¿No? En ese sentido, si la familia, digamos, ya no es el medio para codificar, podríamos decir, el deseo, ¿no? Eh, ¿cómo, digamos, se intentaría poner un límite a la producción de, digamos, deseante en el contexto actual? Pero los límites son permanentes. Es Pero, decir, la todo, familia de alguna manera todo, codifica. no hay que olvidarse, como dice Andrés Ebatari, todo es flujo y corte de flujo. Ujú, Los cortes de flujo son límites. ujú, El rol este que, por ejemplo, dicen Deleuze y Guattari, de estímulos o de también agentes de producción o antiproducción, tiene que ver con eso, con lo que permiten o no permiten. También. Los padres también intervienen. Pero no solo, ¿no? También todo toda la institucionalidad social coloca límites. Los medios de comunicación te producen límites también porque te van dando valores, códigos permanentemente. Obvio que papá y mamá también, cuando te dicen no acá, sí acá, ¿no? Es también una producción de límites. También desde lo continental, ¿no? Desde lo continente, desde lo afectivo, ¿no? Como la cuestión, ya desde el holding, ¿no? Unicotiano, hay una cuestión también ahí de límite. ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, igual pensaba que, digamos, si la familia de alguna manera le pone un límite a o sea, sirve al modelo, digamos, eh, digamos, para lo que podía servir como una máquina de, como de contención de la producción social, digamos. Y hoy por hoy la familia nuclear, ¿no? Ya no existe bajo ese modelo. Hay otros modos, ¿no? ¿Qué otros límites se pueden estar gestando? ¿Qué otras subjetividades se producen? Estaba pensando, por ejemplo, en, lo que hubo el día sábado, ¿no? Pensaba en esta hiperconectividad, digamos. ¿No? O sea, Ah, ¿qué otros modos? Claro, estoy tratando de pensar qué otras subjetividades se producen cuando la familia dejó de ser el lugar que de alguna manera podía contener, organizar roles establecidos, no sé, organizaba de alguna manera. ojo, mm, a ver, yo no sé si la familia dejó de hacer eso, ¿no? Eh, porque no, como estímulo, ¿no? Y agente de producción y reproducción, lo que hace también es esta cuestión de producción y de permisión de ciertos flujos y corte de otros flujos. Entonces, en lo que sí la familia desde la niñez trabaja es
ciertas catexis que hay en el plano de lo social, ¿no? Es decir, como pueden colaborar con el investimiento de aquellas cuestiones más reaccionarias o más revolucionarias, por ponerlo en un plano, como lo trabajan acá del Deleuze y Guattari, ¿no? Con una parte de esta misma parte, de esta parte de la síntesis de consumo que estamos viendo, hablan, ¿no? de las catexis de deseo, ¿no? Que o son reaccionarias o son transformadoras al campo social actual, ¿no? Y en eso la familia puede generar cosas, ¿tá? Puede investir lo más reaccionario y intentar diagramar la subjetividad propia y la de los hijos en función de una producción acrítica del sujeto y que se ajuste a una cuestión meramente adaptativa y punto. ¿Se entiende? O responder un poco más a cuestiones de transformación, de crítica, de lo que Pichot Rivière llamaría una adaptación activa, ¿no? No meramente pasiva, es una adaptación más transformadora, ¿no? Más crítica y transformadora del mundo. Bueno, ya esas visiones son las propias catexis sociales que están ahí circulando, porque encarnan en sujetos, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso ellos dicen que los cortes son, más que familiares, son sociales. Pero obviamente, ¿no? En ese mundo en el cual se va criando el bebé, eh, eh, a través de los padres, buena parte de eso se mueve, ¿no? No solo, también la tele, celular, las instituciones por las que circula, ¿no? Eh, ahí se mueven un montón de cosas también. Pero la familia, como dicen ellos, está abierta al mundo de lo vivo. Entonces, viven también ese mundo. No está alejada de ahí. No Ujú. podemos comprender mamá y papá el llamado Edipo y todo lo demás. No lo podemos comprender si no es en el fundamento de las catexis sociales que se están moviendo. Y la producción social histórica, cosmológica, etcétera, que todo se genera ahí. Todo está abierto ahí. Por eso es que dicen que Edipo está abierto más allá de las cuatro esquinas de lo social, no es un triángulo, ¿no? Por eso le ponen en algún punto un 4 más n, ¿no? Ujú. Más que un triángulo es como un cuadrilátero que está abierta a todas las esquinas del campo de lo social, a las n. Ahí cuando colocan 4 más n, ¿a qué se refieren? ¿Están cogiendo al Levi-Strauss con la auricular? Por eso No, cuando no, ponen no, está diciendo esto, no son tres. Es proponer, el lo campo de lo de n sí lo social. entiendo, pero Entonces, ¿por qué Edipo ponen son 4 términos? ponele papá, mamá, yo, y el campo de lo social con sus cuatro esquinas, que es la representación de todas las esquinas en sí, Ah, ya, ya. porque está Este, abierto, es abierto. Intentan dar ese formato. ujú, Incluso llegan a decir, a ver, es una metáfora, porque incluso llegan a decir está roto, aplastado, deformado, abierto por todos lados, es poroso, ¿sí? ujú. Esquizoanalítico sería llevar a ese lugar, ¿no? Transitar ese lugar, tratar de ir hacia pesquisar las razas, ¿no? Lo social, lo que se engrampa a ese Edipo, tal vez si uno parte del psicoanálisis y tiene como fundamento o en la cabeza o el estudio o en el formato del Edipo, saberlo agujereado, ¿no? Saberlo agujereado e ir indagando sobre esa historia, no solo la historia, sino la historia abierta porque me llama la atención esto que decía, no es
el jefe, capaz que, a ver si lo entendí así, el padre no es solo el jefe de su laburo, sino en el padre hay muchos jefes y en él hay jefes de jefes, ¿no? Y hay algo que se... Y bueno, de ese lugar es como, me quedé pensando la vez pasada, tiraste una frase, acompañar el viaje. Acompañar el viaje eh, esquizo, ¿no? Esquizo en el sentido como nómade, revolucionario, abierto, eh, Ujú. aunque genera también disrupción, ¿no? Caos, A desde ver, ahí, ¿no? acompañar el viaje para mí quiere decir, como dicen Deleuze y Guattari, abrirnos más a una línea de experimentación más que de interpretación. Entonces, tampoco creo que se trate de pesquisar, como decías vos, porque yo no creo que sea una pesquisa. No creo que se trate de investigar, a ver, acá las razas, acá esto, acá lo otro. No, sino estar abiertos en la escucha a no aplastar en forma significante lo que traiga el sujeto, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el psicótico que viene de Martinica, que plantea Maud Manoni, donde le habla eh, de cuestiones de, así, de razas, de, como es que decía, eh, que esperaba un gran harem, que certifiquen que es de raza noble. Bueno, como escuchar eso e ir trabajando, indagando en todo caso esos contenidos. Para mí no hay que escaparse o no irse tanto en general del contenido que trae el sujeto, ¿no? Porque si no puede ser como algo muy intrusivo también, ¿no? Y de última es como que estamos buscando algo. Yo creo que no hay que buscar nada, sino en ese acompañamiento a ese viaje, ir tratando de entender y de ver cómo el sujeto se va, como entendiendo, comprendiendo, ¿sí? Este, en todo caso, se puede proponer, cuando a veces la cosa está muy, muy psicótica, proponer vías de expresión y ver si el sujeto accede, por ejemplo, a pintar o a hacer algo, ¿no? Algún modelaje, algún collage. A veces esas cosas pueden ayudar, ¿no? a, a darle algo de sentido a eso que va trayendo. Lo importante es que el sujeto se proponga sentidos en todo caso, ¿no? En la medida que va pudiendo. ¿Mm? Y en todo caso, sí, si te trae, ¿no? En vez de hacer como Manoni, por ejemplo, en el psiquiatra su loco y el psicoanálisis, que codifica todo en el falo, el significante, en nombre del padre. Bueno, al revés, traer ahí sí estas cosas de, mirá, estás hablando de un harem. ¿Qué es? Porque los harem son de los árabes, por ejemplo. Estás pensando en un país árabe, en que sos un árabe, ¿cómo es? Bueno, esas cosas, ¿no? Este, recorrer la intensidad del cuerpo sin órganos que va trayendo con él. Ayudarlo en ese recorrido, ¿sí? Y ver hasta dónde va, ¿no? Eh, Deleuze y Guattari en esto creo que toman bastante lo de Ronald Lane, de que es necesario seguir en ese viaje, porque el viaje te marca cosas. Por algo las trae el sujeto, ¿no? Hay un libro muy lindo que es un interesante viaje justamente con un psicótico internado, psicótico, que es uno de los primeros libros que editó Cactus, que es un psicoanalista, Carlos Bergliafa, creo que es el nombre. No sé si lo tengo por acá. Creo que lo tengo por acá. Después, si lo encuentro, les paso el título. Este, que es toda.
todo un viaje que hace, donde realmente se coloca en una posición muy esquizoanalítica con el paciente con el que trabaja, este, y hace realmente un recorrido muy experimental con el paciente, los delirios, ¿no? Muchas veces conectando cosas de su historia, muchas veces otras cosas, ¿no? Es como muy ejemplar, digamos, ese caso, y aparte es bien es una historia bastante larguita y bastante bien, está bastante bien hecha de un paciente psicótico, eh, que lo hice en un hospital psiquiátrico de Argentina, del interior, no me acuerdo ahora de qué provincia, y lo hice en el marco de la práctica de su último año como psicólogo. Está muy interesante, pero bueno, es como, tal vez sea lo más cercano a un seguimiento de un viaje esquizo, esto que hace este muchacho. De hecho, vieron la parte donde refieren a Franz Fanon en el libro Los Condenados de la Tierra. Bueno, ahí hay una cuestión donde Fanon también se desvía del psicoanálisis y cuando escucha el discurso de un sujeto melancólico con cosas psicóticas, donde comienza a pensar, esto será como las cosas que trae Freud en el libro Duelo y Melancolía, y después empieza a ver que no, que la melancolía está relacionada a un delirio como más en la cuestión de lo colonial, justamente, ¿no? Donde empieza a ver que este, él mata a la mujer de un colono que se le aparece como un fantasma en sus alucinaciones, pero que esta persona había generado una cuestión, era como una especie de patrón, tenía esclavos, y bueno, hay toda una relación ahí, no me acuerdo exactamente de los detalles, de lo colonial ahí, ¿no? Entonces empieza a ver, bueno, esto no es Edipo, esto no es Viola y Melancolía, esto, ¿no? Va por otro lado, dice Franz Fanon, ¿no? Estas partes eran muy lindas, tanto la de Manoni Ujú, como la de Fanon. ujú, Dan ganas de leer Los Condenados de la Tierra. ujú, Acá. Ah, justo lo que seguía ahí en lo que leía recién Lionel. En la página 102 ahí abajo, dicen, ¿no? Este, cuando Fanon encuentra un caso de psicosis de persecución vinculado a la muerte de la madre, se pregunta, en primer lugar, si está en presencia de un complejo de culpabilidad inconsciente, como Freud describió en La aflicción y la melancolía. Este es el libro de Dolor y Melancolía. Acá se ve que lo tradujeron directo del francés y quedó así, pero es Dolor y Melancolía el libro. Pero rápidamente descubre que la madre ha sido muerta por un soldado francés y que el propio sujeto asesinó a la mujer de un colono, cuyo fantasma destripado va perpetuamente a arrastrar, despedazar el recuerdo de la madre. Siempre se puede decir que estas situaciones límite de traumatismo de guerra, de estado de colonización, de extrema miseria social, etcétera, son poco propicias para la construcción del Edipo, y que es precisamente por ello por lo que favorecen un desarrollo o una explosión psicótica. Sin embargo, nosotros sabemos bien que el problema radica en otro lugar. Bueno, acá hacen obviamente la crítica a los posicionamientos que refieren que en estas cuestiones tan dramáticas, Edipo no tiene lugar por lo dramático en sí. Bueno, Deleuze y Guattari plantean
lo inverso, digamos, ¿no? Que estas son las cosas que realmente hacen a la producción subjetiva, que están siempre por abajo, digamos, ¿no? Ahí más produciendo y fabricando. En la página anterior está lo que decíamos de la crítica que le hacen a David Cooper también, ¿no? En la Ujú, 101, cuando dice, las familias, escribe Cooper, operan una mediación entre la realidad social y sus hijos. Si la realidad social en cuestión es rica en formas sociales alienadas, entonces esta alienación será mediatizada por el hijo y experimentada por él como extrañeza en las relaciones familiares. Una persona puede decir, por ejemplo, que su mente está controlada por una máquina eléctrica o por hombres de otro planeta. Estas construcciones, sin embargo, son en gran medida encarnaciones del proceso familiar, que posee las apariencias de la realidad sustancial, pero no es más que la forma alienada de la acción o de la praxis de los miembros de la familia, praxis que domina literalmente la mente del miembro psicótico. Estos hombres metafóricos del cosmos son literalmente la madre, el padre, los hermanos. Esto es lo que cuestionan también de este posicionamiento de David Cooper ujú. en su obra, creo que es la inicial de él, Psiquiatría y Antipsiquiatría. Después Cooper va cambiando más o sea, finales de los 70 un poco su mirada, pero era esa la que tenían, ¿no? Bastante edipisante, ¿no? Por eso la cuestión esta que traen, ¿no? Referida a la antipsiquiatría, a la psiquiatría comunitaria, como que hay mucho de Edipo todavía en estas cuestiones, si bien innovadoras, pero no escapan del familiarismo. Ujú. Claro, ahí es lo que decía Lionel, ¿no? Pensar la familia como un microcosmos y no como abierta, ¿no? Que en realidad se abre al todo, no es parte, ¿no? Exacto, ¿no? Es como esta relación entre lo vivo y el mundo que plantea Berzón, ¿no? Ujú. Ah, Lo vivo está abierto al mundo. ujú, Entonces, el sujeto, la familia, está abierto al mundo. Está en composición con ese mundo, continuamente. No está en el mundo. O sea, no podemos abstraer algo del mundo. No se abstrae, ¿no? Pues muchas veces o los intentos desde Freud en adelante con el tema familiar son como una abstracción, ¿no? Eso es lo que cuestionan Deleuze y Guattari. Es como que cae en una lógica estructuralista de la familia en un sistema bastante cerrado. ujú, Por eso, en alguna parte del ese Guattari dicen, hay mucho encierro acá, hay que abrir las ventanas", dicen, ¿no? Son las ujú, ventanas del triángulo hípico. Sí, mucho encierro familiar, dice. En una parte, por acá, en el libro este, en la tía de Edipo. ujú. Mm. Bueno, ¿qué más? Acá al final está buena esta frase que yo pensaba en la manera de leer, ¿no? En la manera, está, sí, en la final de este capítulo, antes de la Sí. recapitulación, sí, 111, dice algo muy lindo. El esquizoanálisis debe desenredar este hilo, ¿no? Mm. Del hilo de este juego segregativo, unívoco versus, ¿no? Con el uso nómade. Y dice, eh, pues leer un texto nunca es un ejercicio erudito en busca de significado, y todavía menos un ejercicio altamente textual en busca de un significante. Ujú. Es un uso productivo
de la máquina literaria un montaje de máquinas deseantes, ejercicio esquizoide que desgaja del texto su potencia revolucionaria. El luego es, o la meditación, bueno, ahí no sé qué es, Aigitur, qué sé Y yo, tú, es un y texto. sobre la raza, en esencial relación con la locura, en esencial relación con la locura. Como esto de lo pensaba para que eh, mismo el antiedipo leerlo así, ¿no? Como un texto a desgajar, a abrir, ¿no? A explotarlo en su intensidad sería, ¿no? En su lugar y no buscar esto, bueno, esto quiere decir esto quiere decir lo otro. eh, Claro, no y interpretar. Por claro, eso hablan siempre de abrir a líneas de experimentación, ¿no? Ujú. No buscar significantes, ¿no? Sino buscar con qué conecta, con qué otras máquinas deseantes, con qué flujos. claro. Y no ir así al encuentro con pensando, bueno, a ver, este para mí es un neurótico, este para mí es, ¿no? Como que uno, en base a la formación que tuvo, suele entrar con una mirada, ¿no? Un poco, Sí, creo que Deleuze decía ahí, ¿no? De sacarse todos los prejuicios ante un hecho que es novedoso, ¿no? Si uno lo piensa y de, ojo, igual tampoco quiere decir que te saques esa mirada del todo, ¿no? Puede ser muy útil a veces saber que esta persona es un psicótico y no un neurótico. O ambient, claro, ¿no? Te puede abrir otra cancha para trabajar también. claro, El tema es no caer sobre todo en ningún reduccionismo ni en ningún familiarismo, ¿no? Porque así la producción del sujeto con el que estás, sea psicótica o neurótica o perversa, igual hay para trabajar, ¿me explicó? De hecho, ellos trabajan esta discriminación, neurosis, psicosis, perversión, la trabajan. mm, Incluso más adelante van a ver que hacen como una cartografía social histórica conectiva de los tipos de psicopatología y la producción social, ¿no? Hay toda una conexión ahí para ellos. Quizás Incluso esto está de denominarlo muy, paranoico, lo esquizo también, ¿no? quizás la idea es, digamos, qué flujo seguir, ¿no? Cuáles prolongar, ¿no? En esta escucha, digamos, en la clínica, ¿cuáles tomamos, no sé, para extenderlos o para conectar con algo más, ¿no? Y cuáles no. Sí, Guattari, por ejemplo, llega a decir, ¿no? Que hay a veces cuestiones que por estar, como decía Leonel, con esta preformación nuestra y nuestros prejuicios, de que a veces estamos como dispuestos a escuchar la cuestión, por ejemplo, familiarística. Entonces, todo lo que nos traiga de la historia, de papá, de mamá, de la infancia, estamos como ping, ahí, ¿no? Reescuchando. Y cuando nos trae cosas como, por ejemplo, ¿no? Me animé a comenzar un curso de manejo, quiero aprender a manejar, etcétera. No le damos bola, ¿no? Al sujeto. Y es un grave error ese Guattari, ¿no? Mirá lo que te está trayendo el sujeto, te está trayendo un mundo nuevo, te está diciendo que quiere aprender a manejar, que quiere moverse, le va a traer eso un montón de maquinaciones diferentes, un contacto maquínico ya diferente consigo mismo, con el mundo, con cómo se va a ir desplazando ese sujeto, moviendo, ya sea para el trabajo o para vacacionar o para lo que sea, ¿no? Otros placeres, otros mundos, ¿no? Tenemos como que estar abiertos a esas cuestiones, ¿no? Que es Ujú, del plano de lo actual y proyectivo, de esa proyección a futuro, que es el cuerpo sin órganos moviéndose, en definitiva, ¿sí? No quiere decir con esto que no le demos bola a lo que traiga del pasado, pero que como que le tenemos que dar la misma importancia a las cosas que trae de lo actual también.
Y que muchas veces por ahí están a veces las salidas, las líneas de fuga para ciertos caminos más saludables del sujeto. ujú, No está solo la cosa en la cuestión transferencial del pasado, ¿no? Incluso Guattari en los 90 hablaba, o fines de los 80 en algún texto ahí, en alguna entrevista, hablaba de transferencias a futuro, como que hay una transferencia más a proyección a futuro, que no hay solo cuestiones del pasado en la transferencia, decía él. ¿Y a qué se refería exactamente con transferencias al futuro? Estas cuestiones que van trayendo de cuestiones que están como más volcadas en un actual y en un futuro. Mm, ujú, Cuando te dice estas cosas, ¿no? Te las está transmitiendo en la relación transferencial también. Pero es ujú, como transferencia a futuro, no tiene nada que ver con el pasado, de hecho, ujú, ¿no? Ahí lo pienso con el tema de la producción, ¿no? Cuando uno dice el inconsciente es productivo, es huérfano, pienso en lo temporal como algo que está por venir, que se va a generar, se va a crear, ¿no? Mm. La experiencia lleva también al futuro, ¿no? A experimento y vibro una situación que en un punto no sé qué puede pasar. Y va, ya me voy un poquito, ¿no? Pero me viene a la cabeza cuando las tres síntesis de Deleuze, ¿no? De diferencia y repetición que habla, ¿no? La del eterno retorno, la última como la del porvenir, algo que viene Ujú, ujú. y también te viene de un lugar caótico, ¿no? Caótico que es caótico porque rompe, es algo absolutamente, no sé, lo pienso como novedoso a un engranaje que uno ya viene, una estructura que está puesta en juego, digo. Exacto. Eh, y pensaba esto de cuando uno interpreta, me pasó con la experiencia que tuve con el paciente, cómo cuando empiezan a hablar de, bueno, porque yo, claro, soy así porque mi familia, es como que hay un lugar de fijeza, ¿no? Como que hay empezar como que no, como va tejiendo su propia tela araña de yo era así, porque mi vieja, porque me digo, y cuando en realidad creo que lo que la propuesta de estos locos es, no, o sea, vamos a agujerear eso, ¿no? No, o sea, vamos a buscar líneas que desaten eso, que vayan para otro lado, ¿no? Para generar, ¿no? También una tierra nueva, ¿no? Digo, me quedé Exacto. pensando eso. ujú, Exacto, tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, no hay que olvidarse, por ejemplo, por eso traer el cuerpo sin órganos como concepto en esto, porque el cuerpo sin órganos es algo que está en continuo movimiento, con gradientes, intensidades, y hacen mover las cuestiones del pasado y también la actualizan y hacen al futuro. Mueven, hacen un movimiento, es un movimiento continuo. Es un huevo en formación y transformación continua, ¿sí? En ujú. todo caso, a veces vemos los puntos de ese huevo, ¿no? Y cómo se sigue moviendo, ¿no? Y muchas veces estas cosas el sujeto trae en el discurso, voy a hacer esto, aquello. Bueno, está bueno, ¿no? Habla Pillon Rivière, de hecho, le daba importancia a esto, ¿no? El proyecto, decía Pillon. Es importante que el sujeto tenga un proyecto de vida, ¿no? Por donde haya cambios, movimientos, ¿no? Eso saca las fijezas, mueve las estructuras más molares, los estratos, ¿no? Ujú. Los va a modificar, es necesario, es lo vital, ¿no? En esto, digamos, que conecte con otras líneas, eh, porque también soltar lo identitario, esto que traía Leonel, es lo que le da consistencia, ¿no? Que de alguna manera le permite algún tipo de consistencia. Entonces, en la medida que se conecten otras líneas que irá produciéndose de otras formas, puede soltar lo anterior, ¿no? Exacto. Eh, claro, ¿no? El miedo al caos, ¿no? A lo incierto, hace que se aferre también a eso. Sí, sí, que es la cuestión más neurótica, ¿no? El miedo al cambio,
el quedarse en el lugar del confort, ¿no? De acá Claro, no, estoy eso que bien, ¿no? ellos Más vale dicen, malo conocido que peor por conocer, bueno. claro, que ellos dicen que hay que hacerlo como con mucho cuidado. Después cuando van un poco, ¿no? Hablando ya del esquizoanálisis, la idea no es pues mover todo eso porque, claro, ¿no? Es caótico. Claro, por eso yo decía que hay que ir por los movimientos que el sujeto va trayendo también. Ujú, Bien. claro, Y en en todo este caso, si viaje. propones algo que tenga que ver con algo que ya trae, porque es más fácil la conexión también, Ujú. para no ser algo que quede como intrusivo. Eh, ¿Sabes que me vino esto de, va, voy a generar una herejía en este espacio? Me vino el hecho de, ¿viste lo que dice a Freud, el beneficio secundario del síntoma, ¿no? Como sí, que, que hay en ese verborragia del pasado, en esa interpretación, hay un lugar, sí, bueno, me quedo acá. Porque bueno, es lo que armé en un momento determinado de mi vida y chao. Y hay un beneficio ahí de quedarme en esa instancia, más allá que quiera a través de un análisis o de un esquizoanálisis o de una terapia, lo que sea, moverlo. Eh, y como que, claro, después el loco va a un sistema que tiene sus beneficios para un lugar o tiene su dinámica y su riqueza, pero se queda cortito, ¿no? Al interpretar, al quedarse en el familiarismo, al quedarse en un estado, un estatuto más fijo, y un poco me venía a la cabeza eso, que está bueno eso del beneficio secundario, digo. Ujú. claro, es eso que decía, ¿no? El confort, el más vale malo conocido que peor que peor para conocer. Toda esta historia es la del neurótico, ¿sí? Y Ujú. muchas veces el hablar solo del pasado y de la familia puede contribuir a veces a esa neurosis también, porque es como el discurso de la víctima, ¿no? Yo muchas veces se lo digo a muchos pacientes cuando traen y traen, ay, porque a mí me pasó esto, aquello, mamá me hizo esto, papá me hizo lo otro, pa. Está, una vez, dos veces, tres veces, pero ya cuando te lo traen todas las sesiones y no se mueven de ahí, digo, ¿y cuándo te vas a mover tú del lugar de víctima? Por ahora, lo que venís acá es a llorar la milonga. ¿No? Claro. ¿Cuándo ¿Qué vamos a te hacer tiran? ¿No algo te con tiran eso algo? para salir? Porque si no, Ujú. Claro. hay trabajo como los personajes conceptuales, como Kesselman, ¿no? Que lo toma de Pessoa, el tema el personaje de la víctima, por ejemplo, ¿no? Ujú. También para ayudar a la persona de que es un rol en el que se metió, ¿no? Y a la vez se le metió, pero puede descentrarse, ¿no? Ujú. Cuando logra irse de ese papel, digo, mira, acá te está yendo, ¿viste? Del papel de la víctima. Claro. Me El estás tema es que proponiendo algo, bueno, bien, que quizás esa posición de víctima no es tan pasiva, sino ahí hay una actividad, ¿no? por En supuesto. comunicar algo, en, ¿no? En que lo escuchen, Es que ¿no? mantener un beneficio secundario de la enfermedad es una actividad tremenda. Ujú, Mantener esa fijeza, ese confort, requiere una actividad grande. Pero justamente como es molesta y sintomática, requiere una actividad grande, que cuando se logra de a poquito ir desbloqueando, va cambiando, modificándose, ujú. ¿no? Cuando se Claro, eso logra. sería el caso más, entre comillas, neurótico, ¿no? Pensar en Sí, un claro. consultante eh, que que llegó después de un cáncer, que sale bien, parado del cáncer, ¿no? Aparece este síndrome de fatiga crónica, Ujú. entonces cada vez era más incapacitante, dejé de trabajar, ya ir desde su habitación a la cocina era todo un tema, ¿no? O sea, cosa terrible. Claro. Eh, y, cero ganas de cualquier cosa, inclusive de comer, daba y todo, daba igual, no sentía sabores, todo esto. Bueno,
Pero después de toda una cuestión que yo empecé a trabajar con él desde lo más mínimo, de experimentar con diferentes texturas, bueno, etcétera, lo que ha aparecido es una tristeza tremenda, ¿no? Que no sabe dónde viene, es un desborde de tristeza. Claro, ahí no estamos en el campo de lo neurótico, ahí estamos por otro lado, ¿no? Pensaba, por ejemplo. Entonces, como que yo voy con mucho cuidado porque, claro, mover todo va a hacer que se descompense por completo, Sí, ¿no? estamos hablando de un padecimiento importante, Val, ¿no? Tuvo cáncer y después quedó con un trastorno de fatiga crónica. Ujú, Dos cosas biológicas fuertes, ¿no? Donde hay un peso fuerte y donde y no sé, si no era depre previamente, probablemente esa depresión tenga que ver con todo ese malestar que le produjo y ujú, su capacidad de actividad disminuida después de todo eso, ¿no? ujú. O sea, No, no hay puede tener que ver con recuerdo. el duelo de sí mismo de cómo era antes del cáncer. No, bueno, vi un diagnóstico de distimia en su época universitaria. Ah, tuvo distimia, está. Pero Ajá. bueno, igual distimia, viste que es una. Ah, No, ahí. no, no, no sé Tampoco qué es más una pasó. profunda, ¿no? Claro, ¿no? Probablemente reactivó el polo depresivo con todo esto, ¿no? Obvio. Pero igual Ujú. el loco, la persona, la fatiga crónica viene después de haber pasado, o sea, lo El cáncer. sobrellevó el cáncer. O sea, se puede decir, está en proceso de curación del cáncer. ¿O no? ¿O está Remitió ¿eh? el cáncer, remitió después de las quimios, le hacen una operación, fue un cáncer al colon, ¿no? Lo operaron, le hicieron las quimios, remitió. O sea que De el loco ahí sale bien del cáncer. Sale bien sale del cáncer bien y viene la fatiga crónica. la fatiga crónica. Pero la fatiga Ujú. crónica, si bien no me equivoco, es médica, ¿no? No estamos hablando de la fatiga más Ah, no, psicológica, no, no. No, no, ¿eh? diagnosticada, no, claro. Es un caso extremo. Es un caso extremo diagnosticado, o No, sea, no es un como caso cansancio nada médico. más. Claro, Por eso es como una secuela médica que le quedó del cáncer, por decirlo de un modo. claro. Pero no, no, en todos los exámenes neurológicos, fisiológicos, etcétera, no hay base orgánica. Ah, Por eso los bueno. doctores le dicen, tienes que ir a psiquiatría y tienes Ah, que... Claro, bueno, entonces la fatiga crónica es psicológica. Ya está. Ahí está el personaje de la víctima, capaz. claro, pero de pronto que ha aparecido esta tristeza, que le viene un llanto, él se descubre, en la última sesión, me dice, no he sentido el cansancio. O sea, pero él se Bueno, sorprende, digo, bueno, hace dos capaz que semanas que necesitaba alargar el moco, ¿no? Muchas Sí, veces claro. pasó eso, capaz que le pasó eso, capaz que estuvo haciendo alguna fuerza psíquica como para, ¿no? Soportar el miedo de todo esto, el miedo a la muerte, que conlleva el cáncer como algo muy Ujú, normal, ¿no? Para todos. Y capaz que le costó llorar en su momento. Y ahora le ujú, está cayendo la ficha, capaz pudo, ¿no? Capaz que esta fatiga crónica podía responder a una contención de algo justamente muy triste por dentro que necesitaba alargar. ujú. Sí, claro, igual yo me voy preguntando que esto, digamos, él no trae recuerdos, dice que no tiene recuerdos, pueden tener trozos de memoria que vamos rastreando, más puesto como, por ejemplo, ve una escena que le pegan a un niño, ¿no? Y él puede decir, yo nunca podría hacer eso. Y de pronto, porque eso podría llevar a traumatizar a un niño. ¿Y cómo así? Y ahí él puede decir, ah, me amarraban cuando yo comía, cuando era niño, o me Ah, recuerdo. pegaron, o de pronto, así, ¿no? De pedacitos, o de pronto empezó a orinarse y está usando unos protectores. Y la última noche se despierta y se acuerda que él se orinaba hasta los 9 años y lo castigaban. O sea, ha empezado a aparecer cositas, cositas, ¿no? Bueno, eso está Eh, bueno.
claro, Están pero apareciendo cosas de traumas infantiles, ¿no? Muy claro. claros. Claro, yo voy con un poco de así de temor, porque como él me trae más cuestiones al propósito de yo siento, o sea, no es que hay representaciones, no es que él se siente a hablar, mira, a mí me pasó esta cosa, no sé, no. Es más puesto en la carne, es un cansancio, es un desborde que no sé qué viene, es un atragantarme, o sea, todo está como en la piel, Bueno, muy ahí. corporal, ¿no? A ver, si nos ponemos a analizar la cuestión del cáncer, eh, sabemos que no es solo una causalidad biológica, lo psicológico suele acompañar, ¿no? Ujú, No quiero decir con esto que todos los cánceres son psicológicos ni nada por el estilo, pero, pero muchas veces eh, los estudiosos, al menos de la cuestión psicosomática, los psiconeuroinmunoendocrinológicos, etcétera, etcétera, eh, encuentran siempre vías de estrés, de varios momentos, de traumas, etcétera, que pueden estar, ¿no? En definitiva, en una posteriori, con otras concatenaciones biológicas, obviamente, generando, por ejemplo, un cáncer. ¿Ah? Y hay conectividades con cuestiones de la historia de uno. Y a veces esta cuestión de sanar cuestiones traumáticas y demás, cuestiones afectivas importantes, pueden ayudar en la recuperación muchas veces. O por lo menos de un cambio psíquico importante, que no es poca cosa a veces. Más hablando de esta persona que tiene esta secuela de la fatiga, ¿no? Muchas veces se ujú, encuentra en las personas con problemáticas orgánicas importantes temas psíquicos en la vuelta. No hace ujú, mucho leía a Pillon Rivière. Pillon Rivière decía, es muy difícil no encontrar en el campo de las enfermedades biológicas, aunque sea algo que esté en la vuelta que no sea simbólico y psicológico, decía el viejo, ¿no? Ya en esas épocas, estoy hablando de los 60. Es muy difícil no encontrar, decía, ¿no? Lo cual no quiere decir, dice, que sea, ¿no? Analizás esto, trabajás esto y se cura del cáncer necesariamente. No, pero que sí, que muchas veces tienen su que ver en todo esto, sí, sin duda. ujú, Ya, también pensaba lo que es eh, la palabra cáncer, ¿no? Cáncer en sí como enfermedad, que es una enfermedad que atraviesa lo individual, lo colectivo, lo social, ¿no? Como que es un elemento que trastoca todo un andamiaje, una estructura, ¿no? Digo, más allá de incluso lo que lleva un proceso curativo, que realmente es destructivo, el proceso curativo del cáncer, ¿no? Sí, sí. Se mueren células, es muy invasivo la curación y sobre todo toda la potencia que tiene ese tipo de enfermedades a nivel en la humanidad, ¿no? Como que no es un solo cáncer ponerle, de tu paciente, sino es el cáncer de la historia, el cáncer del padre, el cáncer. Es como que hay toda una cáncer ¿no? del amigo, como que es todo un atravesamiento potente, ¿no? Digo, pienso en eso, ¿no? Mm, Y eso es importante porque esto pasó en plena pandemia y no habían camas, no había internamiento, no lo aceptaban, mm, ¿no? O sea, también estaba todo el tema del endeudamiento, el dejar de trabajar, el tener que prácticamente quedarse en la puerta de la clínica y hasta que lo dejen entrar. O sea, eso es todo un tema, justo lo que dices, ¿no? Esto no solamente es individual, tenía que ver con todo, ¿no? Que ahí se juegan cuestiones económicas, ¿no? Eh, no sé, ¿no? También el sufrimiento por los procedimientos experimentales, o sea, hay toda una violencia en todo eso, ah, ¿no? Claro. Ujú, sí, 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 es salado. Y justo en una época muy salada y convulsionada socialmente, ¿no? Donde si no tenías algo respiratorio no entrabas, no, prácticamente.
Claro. Incluso Le da el más bola cáncer. al COVID que a una cuestión ecológica. Sí, 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 En sí, lugar. sí. Mucha gente terminó muriendo y falleciendo, o, o empeorando sintomatologías por no tener la intervención que estaba planificada antes de la pandemia, pero que fueron retrasándose cada vez más. Las oncológicas en general igual fueron de las más privilegiadas, pero muchas veces se atrasaban cuando había una emergencia grande de camas, por ejemplo, para los casos respiratorios que muchas veces venían con vida o muerte, ¿no? Era así, ¿no? Acá me acuerdo en Uruguay hubo saturación en todos los hospitales, ¿no? Había momentos en que tenías que privilegiar esos casos porque eran de vida o muerte en el momento, requerían Ujú, intervención fuerte. Y muchas veces las planificaciones, las coordinaciones de operaciones oncológicas, que fueron las privilegiadas igual, se quedaban atrasadas, ¿no? Aunque sean semanas o meses. Yo iba pensando también en esto de las intensidades, digamos, ¿no? Eh, y a propósito de cómo intento ir acompañándolo, ¿no? En este viaje, y con mucho cuidado de que se genere alguna, esto del ritornello, ¿no? De Guattari, ¿no? Ujú. Algún punto que le permita un sostenimiento para movernos un poquito, porque es que siento que es como muy frágil todo, ¿no? Claro, Eh, ujú, claro. Pero creo que está haciendo un buen laburo, ¿no? Más si él empezó a sentir que esa fatiga empezó a cesar a medida que va conectando cosas que le pasan en el cuerpo con sensaciones vividas anteriormente, ¿no? Es bien, ¿no? A ver, yo creo que el concepto cuerpo sin órganos nos ayuda mucho en eso, ¿no? A veces puede exacto. ser un concepto que suene que sirve para todo, ¿no? Pero en buena parte tiene que ver con eso, porque es justamente el Ujú, cuerpo no pensado como lo encuadra la biología y la medicina, ¿no? ujú, Sino el cuerpo como mucho más allá de eso, incluso más allá de lo psíquico. Entonces es como pensado en una cosa sola. Ponele sí que soma social si querés, pero es pensado de una manera, es un cuerpo, ¿no? Intensivo en movimiento, con gradientes, con transformaciones, ¿no? Y puede llegar a provocar cosas tan jodidas como estas, ya sea algo cancerígeno, como algo también post-cáncer, una fatiga, ¿no? Este, que es jodido, ¿no? Porque la fatiga en definitiva, una fatiga psicológica es una depresión. Es eso. Y si él lo reconoce, está haciendo de a poco insight, está metiéndose en esa producción de sujeto con su yo siento. Es importante que vaya conectando en esa producción de síntesis de consumo de yo siento, ¿no? Y ujú, el yo siento esa sensación de antes, de cuando era niño y mis viejos me hicieron esto, aquello y lo otro. Está muy ujú, bueno, porque sin duda es una historia muy traumática, ¿no? La que está trayendo. Y ya, no es para menos, sino no es para deprimirse, no da, digamos, como para deprimirse realmente, ¿no? ujú. Sí, ahí vamos, al propósito de acompañar el viaje. Se ve que los viejos, ¿no? Hablando de las catexis sociales, eran de los duros, ¿no? No sé si eran los El dos padre padres, militar, de, sí, de- el de esa padre cuestión militar. que a veces viene muy, muy, históricamente de la cuestión más, como plantean los historiadores, como Foucault, Barrán, de lo bárbaro, ¿no? Hasta el Pero siglo el padre XIX predominaba militar, esa sociedad mi- bárbara que hasta el siglo XIX manejaba las cosas a palo, ¿no? claro, el padre Eh, es un en buena parte del militar, siglo XX siguió, si bien fue sí. mutando, esa barbarie, mucha gente arreglaba todo a palo, ¿no? El papá militar.
Ah, y ese la militar lógica que estaba ahí. está 2 años en una ciudad, lo destacan a otro, lo destacan en época de terrorismo, además, ¿no? Entonces, él ha estado 2 años en un lugar, en otro lugar. Claro, ¿no? En Y particular en también épocas de esa dictadura, además, todavía vivió él en su claro, infancia. Bueno, exacto, una ahí dictadura están los militar cortes sociales, ¿no? Que hace al a esta interno. producción familiar, seguramente. ¿Viste? Ujú, claro. Bueno, compas, vamos a ir dejando por acá. ¿Qué les parece? ¿Seguimos con esta parte o nos vamos además introduciendo en la siguiente? Que hace como una síntesis de las tres máquinas ahí, de las tres Hay una síntesis. recapitulación de las 3 síntesis, ¿no? Ya, Sí, estamos sobre eso. Ujú. si quieren se pueden ir introduciendo ahí también. Mm. Dale, genial, ¿Sí? Ahí está. buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, pues, tan Bueno, lindo. gente, buena semana, que pasen lindo, nos estamos viendo. Chau, Chao, chao. chau.